Hola amigos. Bueno, la Argentina tiene un nuevo presidente y ese nuevo presidente es Javier Milei, el candidato opositor surgido un poco de los medios de comunicación que no tenían estructura política. Y bueno, su victoria nos lleva a hacer una serie de análisis astrológicos bastante interesantes, que es lo que voy a intentar hacer en este video. Para los que siguen mi canal o están suscriptos, probablemente hayan visto que el último video que yo posteé era un video acerca de un resumen de todas las análisis que yo había hecho para el balotage. Eh, y bueno, un poco la conclusión que yo sacaba en ese video, después de analizar toda una serie de cartas que estuvimos mirando en las últimas semanas, y de posiciones astrológicas, llegamos a la conclusión de que era muy difícil ver el resultado de antemano, el resultado del balotaje, porque, bueno, Sergio Massa como candidato tenía mejores tránsitos individuales. Sí, tenía muy bien posicionado Júpiter, no solo Júpiter en tránsito, sino que tenía una de las progresiones, le daba a Júpiter en el medio cielo, lo cual siempre es indicador de éxito, de fama y de que la persona brilla a nivel público, ¿no? Mientras que Javier Milei tenía un tránsito personal bastante feo, que era Saturno en conjunción con el anticio de su Sol. Entonces, claramente a nivel de los tránsitos y eso, y de las posiciones, ganaba Massa, ¿no? Es decir, saben que Júpiter es el planeta benéfico de la buena fortuna, y Saturno es el planeta de buena manera de los impedimentos, que impide las cosas, ¿no? Es decir, es uno de los planetas maléficos, ¿no? Aunque Saturno tiene también un lado bueno, ¿no? Y Júpiter también a veces tiene un lado malo. Pero bueno, ¿qué es lo que tenía Javier Milei a su favor? Bueno, yo lo que habíamos dicho era que había muchos indicadores de cambio en la Argentina, de que en la Argentina venía una nueva etapa política, una etapa que iba a dejar atrás todo lo que estuvo, hacia todas las personas y a todas las ideas que estuvieron de alguna manera establecidas y oficializadas en los últimos años, inclusive diría en las últimas décadas, ¿no? Que en las últimas décadas me refiero un poco al ciclo kirchnerista, que fue un poco lo que dominó la política del país desde el 2003, ¿no? Y iba a venir una cosa nueva, ¿no? Y yo interpretaba, como la mayoría de los astrólogos, que esa cosa nueva era, no sé si era Javier Milei, pero Javier Milei era como tenía que ver más con lo nuevo, ¿no?, que Sergio Massa. Algunas personas me dijeron que no, me decían, por cómo estás seguro de que no va a ganar Sergio Massa y Sergio Massa va a iniciar un gobierno totalmente distinto. Bueno, eso era una posibilidad, pero era un poco raro, porque digamos, si Sergio Massa ganaba la presidencia, seguramente todo un montón de políticos del elenco estable del peronismo iban a ocupar cargos, ¿no? Como en los ministerios y como funcionarios. Digamos, siempre en el peronismo tenemos más o menos las mismas caras, ¿no? Felipe Solá, Rossi, Aníbal Fernández, bueno, toda esa gente siempre la acomodan en algún lado, ¿no? Por decir algunos, no es que tenga nada contra ellos. Y bueno, ¿qué iba a hacer, no sé, Massa con la Cámpora, ¿no? Es decir, le iba a sacar Lancés, le iba a sacar Aerolíneas Argentinas, iba a poner otra gente. Lo más probable era que más o menos se quedaran también en el gobierno, ¿no? Entonces era un poco difícil pensar que Massa podía ser la figura de un cambio que el país, digamos, que se veía a nivel astrológico y energético en el país. Podía ocurrir, han ocurrido cosas raras en este país. Yo mencionaba en los videos anteriores cuando Menem ganó la presidencia en 1989 y todo el mundo creía que Menem iba a ser un gobierno, digamos, de cierto populismo, de cierto, ¿no? Con una onda bien peronista clásica, y a los 5 minutos dijo, no, me voy a aliar con Bunge y Born y con la UCD y voy a hacer un gobierno neoliberal, vamos a privatizar todo, vamos a echar gente del Estado. Nadie pensaba que Menem iba a hacer una cosa así que todo puede pasar. Pero bueno, no, se impuso un poco la lógica y el cambio terminó siendo, es decir, todos los indicadores de cambio terminaron beneficiando a Javier Milei.
que es realmente un cambio bastante grande. Quizás no nos estamos dando cuenta en este momento, pero Javier Milei es un candidato que salió de la nada, que no tenía estructura, que se presentó, digamos que ni siquiera tenía un partido, ¿no? Y algunos lo comparan con Trump. Bueno, sí, pero Trump se presentó por el Partido Republicano, que es uno de los dos partidos tradicionales de Estados Unidos, y tenía todo el elenco republicano a su lado. Es decir, él era nuevo y era recién llegado y no venía de la política, pero la estructura era la estructura que los norteamericanos ya conocían bien, ¿no? Los estadounidenses ya conocían bien, mientras que Javier Milei creó una estructura nueva que, fíjense que ni siquiera tenía fiscales y en todas las elecciones provinciales salía tercero lejos o cuarto lejos porque no tenía candidatos en las provincias, era él, ¿no? Fue muy raro bueno, bien a la Argentina, ¿no? Que siempre estamos inventando cosas nuevas, pero así que, bueno, la primera conclusión que podemos sacar desde el punto de vista astrológico, que es lo que me importa, yo no soy analista político, es que, bueno, pesaron más los indicadores colectivos de cambio que la carta individual de Massa, que tenía mejores aspectos que la carta de Milei. Y fíjense qué lección interesante, porque yo decía, bueno, esto yo ya lo vi en otros casos de gente que tiene buenos tránsitos, pero que no necesariamente se lleva el premio mayor, ¿no? Es decir, todo ese Júpiter de Massa le sirvió para estar un poco, bueno, ser la cabeza de este gobierno, ¿no? Es decir, en este gobierno ocurrió una cosa muy rara, después lo vamos a hablar, que es que el presidente oficial, que es Alberto Fernández, de alguna manera se corrió del centro y desapareció, y Sergio Massa ocupó su lugar, ¿no? Psicológicamente hablando y energéticamente hablando. Bueno, todo eso es algo que le llevó Júpiter. También, bueno, Sergio Massa estuvo en el, digamos, disputó, llegó al balotaje y estuvo a punto de ser presidente. No lo fue, pero estuvo muy cerca, ¿no? O sea que Júpiter le trajo honores, le trajo la cuestión de estar visibilizado, le trajo la cuestión de estar en boca de todos. No le alcanzó para ganar, ¿no? Pero es más, puede que, ahora parece que dijo que se retiraba, no sé, pero hay que ver qué va a pasar, pero puede quedar bastante bien posicionado para ser uno de los que disputan el liderazgo del peronismo, ¿no? O de su espacio, que no sé cómo se va a terminar llamando. Es cierto que perdió de una manera bastante, se perdió por 11 puntos, que es muchísimo más de lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Pero bueno, bien o mal, llevó, digamos, con 140% de inflación mensual, llevó al oficialismo un balotaje, lo cual no es poco. Creo que nadie esperaba que el oficialismo llegara a un balotaje. Así que, bueno, en conclusión, los buenos aspectos que tenía Massa los llevaron muy arriba, pero no arriba de todo, no le alcanzaron para ganar. Y en contraste con eso, el mal aspecto, los malos aspectos que tenía Javier Milei, no, en cuanto a tránsitos, no le impidieron que ganara, es decir, lo perjudicaron, sobre todo en la primera vuelta, en el 22 de octubre, donde Javier Milei creyó que ganaba caminando. Pero bueno, no fue así, después pudo recuperar en el balotaje, ¿no? En la segunda vuelta. Quiero mencionar algo que ya mencioné en el video anterior, que es que Javier Milei tiene medio cielo en Aries y que Marte, el regente de su medio cielo, se encontraba bien posicionado en su signo, en Escorpio, en conjunción al Sol, ¿no? Y que ha habido astrólogos que dijeron, eso es un buen indicador, ya ocurrió en otras elecciones, que la conjunción entre el regente del medio cielo y el Sol señaló al candidato ganador. Yo no me fijé, no tuve tiempo de fijarme digamos, los otros casos, como era en el caso de Menem, como era en el caso de la Rúa, como era en el caso de los Kirchner. De muchos no tengo las cartas, así que la verdad que tomé eso por, digamos, como que probablemente era cierto, pero no hice una investigación propia. Si eso es cierto, en este caso se volvió a dar, ¿no? Y eso es un buen indicador para mirar con respecto a los presidentes, quién tiene mejor posicionado el
regente del medio cielo, ¿no? El medio cielo, por supuesto, tiene que ver con los honores, tiene que ver con la vida pública, con brillar en la vida pública, etcétera. Es decir, tiene que ver con la vida pública. Cuando el sol hace conjunción al regente del medio cielo, se puede decir, bueno, esta persona va a ascender o a brillar en la vida pública. Fíjense que Massa también tenía su revolución lunar, esto me estoy acordando ahora, tenía en su revolución lunar el medio cielo en el decanato regido por Saturno, ¿no? Y estaba muy ambigua la interpretación, porque por un lado podía ser que la persona iba a llegar a cargos de gran responsabilidad, pero al mismo tiempo podía representar directamente derrota política, porque esos son las dos significados de Saturno, ¿no? Por un lado responsabilidad, pero por otro lado derrota o digamos, el aspecto maléfico de Saturno. Bueno, en este caso fue derrota, ¿no? Eso también es muy interesante. Y ya que estamos hablando de Massa, recordarán que lo voy a postear, ¿no? Que la revolución lunar de Sergio Massa, para el que estaba vigente durante el 22 de octubre, tenía a Neptuno en Piscis en el mediocielo, ¿no? El mediocielo en Piscis, ¿no? Y está en el último decanato de Piscis, que el último decanato de Piscis tiene que ver con terminar cosas, ¿no? Es el último decanato del zodíaco, ¿no? Entonces yo y muchos otros astrólogos que lo habíamos visto, o unos cuantos astrólogos que lo habíamos visto, habíamos interpretado como que, bueno, Neptuno es claramente el planeta de las ilusiones, ¿no? Entonces que con ese Neptuno ahí, Massa iba a tener la ilusión de ser presidente, pero esa ilusión se le iba a frustrar. Yo creí que esa ilusión se le iba a frustrar en la primera vuelta, por eso esa fue una de las cuestiones que me hicieron, para los que siguen mi canal, me hicieron decir que Massa, me hicieron decir equivocadamente que Massa iba a quedar afuera en la primera vuelta. No fue así, evidentemente, ¿no? Es decir, no solo no quedó afuera, sino que ganó de alguna manera la primera vuelta con 37% de los votos, mientras que Milei sacó 30, un poquito menos de 30, ¿no? Y todo el mundo creyó que por un mes que Massa iba a ser presidente. Pero bueno, justamente ese Neptuno ahí nos hablaba de eso. Fíjense cómo la astrología siempre nos señala las cosas. Es decir, Massa va a tener la ilusión, y un montón de gente va a tener la ilusión de que Massa va a ser el presidente, pero es Neptuno, ¿no? Después se van a dar contra la realidad y esa realidad neptuniana no se va a terminar de concretar, ¿no? Si Neptuno en nuestro plano funciona así, sobre todo en el medio cielo, ¿no? Aparece como... Si Neptuno es un planeta muy bueno cuando se tiene que hablar de cosas espirituales, cuando se tiene que hablar de cuestiones de arte, de cine, de literatura, de música, pero para la política es pésimo. Bueno, no es pésimo, a veces crea, digamos, justamente engancha las fantasías de la gente, pero después todas esas fantasías no se pueden cumplir y quedan en la nada, ¿no? Tarde o temprano lo que viene con Neptuno es desilusión, ¿no? Y choque con la realidad. Y a Massa le pasó eso, no solo a Massa, sino a todos que veíamos a Massa como que, wow, parece que Massa viene con todo. No, era Neptuno, ¿no? Y ya que estamos con Neptuno, quiero mostrar una carta que es muy, muy interesante, que es de una observación que no hice yo, sino que la saqué de... Bueno, hay otros astrólogos que la publicaron, pero el primero que vio que publicara esta carta es el astrólogo español Tito Maciá, quien estuvo haciendo algunos videos, que es una eminencia y sacó una serie de, digamos, es un hombre bastante grande de edad y que sacó muchos libros de astrología, es muy conocido. Y Tito Maciá estuvo, investigando un poco las elecciones argentinas, a ver qué iba a pasar, y usó una técnica que yo no suelo usar, que es la técnica que se llama el atacir o las direcciones simbólicas. Es una técnica que obviamente que yo conocía, pero que es básicamente se toma una carta y se la mueve, se la progresa un grado por año, ¿no? Es decir, en esa técnica llamada el atacir 360 o las direcciones simbólicas 360. Es decir, entonces toda la carta da la vuelta 360 años, en 360 años. Hay otras velocidades, por decir así, a veces está el atacir 60 que da la vuelta en 60 años, ¿no? Etcétera, pero no quiero hacer un video demasiado técnico.
Esta es una técnica que a mí nunca me gustó del todo porque es como que se progresa toda la carta, es decir, la carta, por ejemplo, es decir, nunca, las posiciones entre los planetas y los aspectos entre los planetas nunca se modifican. Si uno tiene, no sé, conjunción entre Mercurio y Saturno, esa conjunción se mantiene durante toda la progresión de la carta. Es decir, a mí no me gusta del todo eso, ¿sí? A mí me gustan más las progresiones secundarias donde se avanza el Sol un día y después los planetas más rápido se van alejando con el tiempo de los más lentos y ocurre digamos, el movimiento es el movimiento natural de los planetas, ¿no? O por lo menos eso era la técnica con la que yo estaba más acostumbrado a trabajar. Bueno, para hacerla corta, aplicando esta técnica, la carta argentina que nos queda el planeta Neptuno, que viene del fin de la casa 2, clavado en el medio cielo argentino, ¿no? Y la luna que viene del bajo cielo, del fondo del cielo, de la casa 4 argentina, clavada casi haciendo conjunción a Marte, ¿no? Y fíjense qué interesante, porque Neptuno en el medio cielo nos habla, donde está el Sol, ¿no? Es decir, la Argentina tiene un medio cielo muy fuerte porque ahí está el Sol, ahí está la imagen presidencial, la cuestión presidencial, la imagen ¿no? de que nosotros los argentinos siempre queremos un presidente que sea fuerte, que nos arregle todo, ¿no? Y que sea como un papá, ¿no? Un presidente bien solar, ¿no? Y fíjense que Neptuno lo que hace es, cuando toca el sol, cuando toca el medio cielo, es como que diluye y llena como de toda esa energía ¿no? Y como que la energía decanta, es como que la llena de humo, ¿no? Y impide que se manifieste, ¿no? Y eso es lo que nos pasó en los últimos por lo menos 2 años, ¿no? Es decir, el presidente argentino, esto tiene un orbe de 2 o 3 grados para cada lado, ¿no? Así que esto hace un par de años que está ocurriendo. Bueno, el presidente argentino, Alberto Fernández, diluyó totalmente su rol, ¿no? Prácticamente ni aparece, y el gobierno apareció Sergio Massa como haciéndose cargo un poco del gobierno, pero justamente de un modo un poco neptuniano, porque él no es el presidente, o nunca fue el presidente, era el ministro de Economía. Inclusive ocurrieron cosas muy extrañas que hasta dan, cuando las veamos con el tiempo va a dar un poco de risa. En un momento hubo un acto no sé si lo vieron en las noticias, hubo un acto creo que en la escuela de policía, no sé si se recibían los cadetes, era el día de la Policía Federal, o se recibían los cadetes, no me acuerdo qué pasaba, y es un acto al que tradicionalmente va el presidente, ¿no? Y saluda. Y fue Sergio Massa, que Sergio Massa es el ministro de Economía, que tiene que ver el ministro de Economía con un acto de la policía. Pero bueno, fue Sergio Massa porque Sergio Massa, además de ser ministro de Economía, funcionó como una especie de presidente virtual, ¿no? Y bueno, toda esta confusión y todas estas ilusiones y todas estas ¿no? espejismos y toda esta disolución de la energía, podríamos decir que está siendo causado por este tránsito, por esta progresión de de Neptuno en el medio cielo, ¿no? Y por eso, esto no es para justificarme yo ni a mis colegas, pero por eso era tan difícil de ver lo que estaba ocurriendo en las elecciones, porque con Neptuno siempre impide ver. Neptuno es las ilusiones y es el manto que cubre todo de niebla bueno, no se puede ver lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces Tito Macía decía, es casi imposible ver quién va a ganar en la Argentina porque está Neptuno clavado en el medio cielo sobre el sol, ¿no? No hay manera de ver. Y por eso también no solo los astrólogos, sino todos los videntes, los tarotistas, es decir, tiraban y le salía que iba a ganar, uno salía que iba a ganar Massa, otro salía que iba a ganar Milei, el que tiraba de Massa preguntaba la semana siguiente, le decía que iba a ganar Milei, el que le había salido Massa, el que le había salido Milei, le salía después Massa. Es decir, había como una energía muy, sigue estando, ¿no? Como una energía neptuniana muy de que todo se diluye y que no se ve clara nada, ¿no? Y esto también nos tiene que ver bueno, primero tiene que ver con inflación, ¿no? Es decir, Neptuno es decir, recuerden que el medio cielo significa el punto más alto del cielo, ¿no? Entonces con Neptuno en el punto más alto del cielo, tocando el sol, obviamente va a ser una etapa de gran inflación. Es decir, Neptuno es un planeta de inflación en un país que tiene tendencia a la inflacionaria, ¿no? Porque ese Neptuno viene de casa 2 y sí, estamos viviendo un momento de muy alta inflación, ¿no? Y la luna, y esto
Tito Maciá lo decía con cierta preocupación, la Luna está llegando a Marte, y ojo que la conjunción entre la Luna y Marte en una carta mundana puede ser despelote con el pueblo, protestas, violencia, etcétera, etcétera. Y él eso es muy interesante lo que él decía. Decía que la Luna esté llegando a Marte me da, él decía él, ¿no? Como la indicación de que probablemente gane Javier Milei, porque significa que va a haber protestas, y cuando hay protestas, generalmente la hace la izquierda, y bueno, toda esa gente que son los que le gusta salir a la calle a protestar. Y eso tiene más sentido de que ocurra con Javier Milei como presidente que con Sergio Massa, que Sergio Massa está, digamos, más representando al votante de centro izquierda, ¿no? Es cierto, Massa no sé si decir que es de izquierda o de derecha, esas categorías en la Argentina no funcionan del todo. Pero era interesante pensarlo. Ahora, quiero aclarar algo que Tito Maciá dijo cuando hay este tipo de, no de tránsitos, pero de progresiones, o que uno llega a un aspecto. Lo que tiene que hacer un astrólogo serio es fijarse qué ocurrió la vez anterior que estuvo ese aspecto, ¿no? Ahora, como estamos hablando de una técnica que requiere dar toda la vuelta al zodíaco cada 360 años, no es posible saber qué ocurrió la vez anterior, porque la Argentina no existía, ¿no? La vez anterior que la Luna estuvo ahí. Entonces, Tito Maciá dijo, lo que sí podemos ver es qué ocurrió cuando Marte, progresado por esta misma técnica, llegó a la Luna argentina, que está en el bajo cielo, en el fondo del cielo, ¿no? Y Marte progresado, que Marte viene de la casa 11 argentina de Leo, hizo conjunción con la Luna, es decir, progresado por esta técnica, hizo conjunción con la Luna nacional en 1969. ¿Y qué ocurrió en 1969? Bueno, hubo grandes protestas en las calles, fue el año del Cordobazo, y después hubo protestas del mismo tipo que se llevaron a cabo en las diferentes ciudades argentinas y provincias, ¿no? Hubo una protesta en Tucumán que fue el Tucumanazo, hubo una protesta en Rosario que fue el Rosariazo, ¿no? Hubo una protesta en Trelew que fue el Trehuelazo, etcétera, etcétera, ¿no? Eran protestas que se daba un poco la gente en la calle, los estudiantes y sobre todo los sindicatos, en contra del gobierno militar de Onganía, que era muy represivo y eso. Entre paréntesis, fue por causa de esas protestas que Onganía intentó de alguna manera comprar, entre comillas, al movimiento sindical, otorgándole las obras sociales. Fue en ese momento que los sindicatos se hicieron con las obras sociales. No fue Perón el que le dio las obras sociales a los sindicatos. Esto es algo que la gente a veces se confunde y cree que fue Perón. Perón nunca le quiso dar las obras sociales a los sindicatos porque no quería que los sindicatos tuvieran tanto poder. Pero después se lo terminó dando Onganía, que Onganía era como un enemigo jurado de los sindicatos, pero fue como diciendo, bueno, les voy a dar algo para que dejen de protestar, ¿no? No sé si era enemigo jurado porque se dijo que los sindicatos lo habían ayudado a hacer el golpe desprestigiando a Arturo Illia, ¿no? Que era el presidente radical, pero bueno, toda esta es cuestión para otro video. Entonces, Tito Maciá concluyó que el encuentro entre la Luna y Marte podía traer grandes protestas y grandes violencia en las calles, como en ese momento, ¿no? Yo no creo que esto llegue a ser tan así, porque si miramos la carta argentina, ese Marte progresado que hubo en 1969, primero estaba angular, estaba clavado en el bajo cielo. Cuando un planeta está angular está muy fuerte, y estaba haciendo conjunción a la Luna, pero también estaba haciendo oposición al Sol, ¿no? Entonces lo que tenemos ahí eran digamos, una violencia en la calle del pueblo que violentamente se alzaba contra el gobierno, ¿no? Porque estaba tocando la Luna y el Sol. Entonces, es decir, la Luna y el Sol en oposición, y con Marte con la Luna, el gobierno sufre de alguna manera las protestas violentas del pueblo, ¿no? Y con todos los planetas muy angulares, eso ocurrió con mucha violencia, con mucha virulencia, con mucha energía, ¿no? Además Marte estaba domiciliado en Capricornio, ¿no? Que es un planeta donde Marte funciona bien, ¿no? Es decir, cuando la energía de Marte se organiza de alguna manera estructuralmente con Capricornio, funciona mejor. Por eso los ejércitos son tan disciplinados. Es decir, el ejército no es una
turba, que es una milicia que salen todos a golpear cuando quieren y a atacar al enemigo cuando quieren. Tiene que ser muy disciplinado, muy estricto y tener una energía, una estructura muy capricorniana, muy de Saturno para poder ser eficientes en el combate, ¿no? Así que yo no creo que se dé exactamente lo mismo. No quiere decir, bueno, ahora va a venir una época como la época del Cordobazo. Es decir, no están, los planetas no son, si bien los planetas son los mismos, no están en la misma posición en la carta. Y esta vez es la Luna la que llega a Marte. Así que supongo que sí, que si viene una etapa de protesta, pero que no creo que la sangre llegue al río y no creo que esas protestas tampoco puedan desestabilizar al nuevo gobierno, ¿no? Onganía finalmente con tanta protesta se tuvo que ir, no tanto por las protestas, sino porque los propios militares le hicieron un golpe interno y pusieron al general Livingston, ¿no? Todo esto lo leí en los libros de historia, no es que tengo 100 años. Y después de Livingston vino el general Lanusse, quien fue el que hizo la transición en 1973 hasta, bueno, el peronismo, el retorno al peronismo, etcétera. Pero de vuelta, eso para el libro de historia. Así que bueno, ¿qué nos está diciendo esta técnica y que tengamos medio cielo, perdón, Neptuno en el medio cielo por esta técnica? Bueno, nos está diciendo que no va a ser tan fácil los primeros años de Javier Milei, va a seguir habiendo inflación y que Javier Milei seguramente va a estar bastante desdibujado en su rol de presidente, por más que él quiera mostrar firmeza y eso. No le va a alcanzar para brillar solo, va a necesitar un poco lo que ya estuvimos hablando en todos los videos, ¿no? Se viene esta era más acuariana y con Plutón que va a ingresar en Acuario de vuelta. Es decir, Plutón en Leo, que es el signo opuesto a Acuario, fue el signo de los líderes muy fuertes, ¿no? De Stalin, de Mao, ¿no? De Perón en Argentina, y que ordenaban toda la política alrededor de ellos. Y no estoy diciendo, aclaro de vuelta que Perón era igual a Stalin, estoy diciendo trajo ese estilo muy personalista, ¿no? Es decir, Stalin y Mao eran asesinos, ¿no? Perón era bastante de meter preso al que lo criticaba, pero no llegó a los extremos de Stalin. Y bueno, como ahora Plutón está en el signo anterior, vamos a tener presidentes débiles que van a necesitar acuerdos, que van a necesitar lo colectivo, que van a necesitar el Congreso, que van a necesitar... y Javier Milei parece ser el primero de esos presidentes así, ¿no? Es decir, la debilidad con la que llega política, con la que llega Javier Milei es inédita en la democracia, ¿no? Es decir, no tiene gobernadores, solamente creo que tiene 3 intendentes de lugares muy chicos en el interior, no tiene una minoría parlamentaria muy seria, tiene solo 7 senadores, ¿no? Depende básicamente de Macri, bueno, no sé de Macri, pero de hacer acuerdos con otros políticos que generalmente parece que va a venir por el sector macrista, ¿no? Y ya que menciona Macri, quiero hacer un mini análisis de todo lo que tiene que ver con eso, porque fíjense que yo veía que en la primera vuelta yo dije Javier Milei no va a ganar en la primera vuelta, y porque tiene, no solo porque tiene ese sol ese Saturno en conjunción anticio de su sol, sino porque, bueno, no veo, es decir, es decir, a ver, como que todo el mundo, siempre en política, en la Argentina lo que surgió fue decir, bueno, hay un cierto líder que ordena todo, y la política se ordena alrededor de ese líder, y lo que ocurre en los momentos de crisis es que ese líder queda opacado y es reemplazado por un nuevo líder, ¿no? Ocurrió entre los militares y Alfonsín, que hubo una crisis, ocurrió entre Alfonsín y Menem, que hubo otra crisis. No ocurrió entre Menem y De la Rúa porque estaba más o menos la convertibilidad, pero después cuando De la Rúa demostró no estar a la altura hubo otra crisis y ahí apareció un poco Duhalde para salvar las papas, y después apareció Kirchner y los Kirchner como los nuevos ordenadores de la política, ¿no? Después apareció Juntos por el Cambio disputando ese espacio, pero como que no les terminó de alcanzar del todo. Bueno, y ahora aparece Milei, pero Milei lo que tiene la cuestión que parece tener es no parece ser capaz de ordenar toda la política alrededor de él, no tiene suficiente estructura. Y esto nos marca los nuevos desafíos de este tiempo. En un tiempo acuariano no es cuestión de que venga un líder y nos ordene alrededor. Es decir,
Leo es el Sol y todos los planetas giran alrededor del Sol, entonces es el centro, pero acá Acuario lo que nos está diciendo es no hay un centro, entonces no vamos a ordenar la política alrededor de una persona circunstancial que va a llegar. La política, la sociedad, la cultura, la música, es decir, ninguna de las cosas que ocurren en la sociedad van a ser alrededor de alguien. Fíjense que la era de Acuario es la era de Internet, ¿no? Es decir, a ver, en este momento ustedes están viendo un video en YouTube. Esto es algo tremendamente acuariano, es decir, YouTube es un lugar donde, o cualquier red social, ¿no? Es decir, hay millones y millones o miles de millones de videos y la gente mira lo que quiere. Es decir, fíjense que esto no tiene nada que ver con la era de la televisión. La televisión era, yo tengo una antena muy grande, transmito un contenido y todo el mundo tiene que ver ese contenido y yo transmito activamente y todos los demás tienen que mirar pasivamente y no pueden elegir nada. Lo que puedes hacer es mirar o no mirar, pero tenés que mirar lo que yo digo, ¿no? Y acá no es en esta era acuariana no es así, es si no querés verlo, mi video, podés pausarlo y ver otra cosa. Porque está todo a tu disposición y cuando quieras, es decir, no hay un video que sea el video central de YouTube. Todos los videos pueden ser centrales y yo puedo buscar el video que quiera, ¿no? Y ya que estamos, voy a mencionar que esto era una de las cosas que yo decía con respecto de que podía estar a favor de Milei. Es decir, la previsión era que en estos tiempos más acuarianos íbamos a tener presidentes más débiles y Milei se mostraba como un presidente que iba a ser más débil que Massa y que iba a necesitar más acuerdos que Massa, ¿no? Si Massa con todo el peronismo atrás y el peronismo está un poco de capa caída, bueno, bien o mal siguen controlando la mayoría de los sindicatos y muchos gobernadores y ya tienen un cierto entrenamiento en ser la estructura principal de poder del país, ¿no? Si bien está medio en decadencia todo eso. Así que nada, Milei al llegar a la presidencia con tanta debilidad política nos habla de una cosa bien acuariana, ¿no? Que va a haber que tener un gobierno prácticamente de coalición con muchos sectores y ir pero no un sector que domine, sino que cada ley que vaya que aprobar va a haber que hacer un acuerdo, ¿no? Y acá no quiero olvidarme de señalar, como decía, la importancia del rol de Macri y de Patricia Bullrich. Yo creo que Milei ganó gracias a que el día siguiente de la primera vuelta Macri y Patricia Bullrich fueron a verlo y dijeron trabajemos juntos y ganemos esta elección, que no siga ganando el kirchnerismo, que no siga ganando Massa, ¿no? Que no gane Massa. Y esto es muy interesante, porque yo dije que en la carta natal de Milei tiene problemas para hacer acuerdos, tiene ese Marte en Libra, y sobre todo tiene ese Sol en Libra, que si bien Libra es el signo de los acuerdos, y de trabajar con el otro, él tiene ese Sol en grado 29, que es como que impide, él siempre se está peleando con todo el mundo, es un tipo solitario. Y fíjense que de alguna manera el rol que tuvo no solo Macri, sino sobre todo Patricia Bullrich, ¿no? Porque Patricia Bullrich había sido la rival de Milei, y Milei le había dicho de todo, como dice siempre con sus adversarios, le había insultado, le había dicho que era montonera, que había puesto bombas en los jardines de infantes. Y sin embargo Patricia Bullrich se comió todos esos insultos y fue y le dijo, no, bueno, vamos a trabajar juntos. Y fíjense que tuvo que ser Patricia Bullrich la que lo fue a buscar a él, porque Milei no es decir, en la carta de Milei yo no veo que él sea capaz de tender un puente hacia el otro. En todo caso, los otros tienen que tender un puente hacia él, porque él, ¿no? Él tiende a ser más un solitario, ¿no? Y esto es un defecto de Javier Milei, claramente, no es que lo estoy diciendo como si fuera una virtud. Así que, en ese sentido, yo creo que hay que reconocer mucho, porque eso cambió la tendencia. Es decir, yo decía que, a ver, yo había escuchado después de las PASO gente que había votado a Patricia Bullrich que decía, ahora voy a votar en blanco porque no puedo votar a Massa y Milei es un idiota, no voy a andar votando a Milei, que lo único que anda haciendo es insultando a los demás. Entonces cuando apareció Macri y Patricia Bullrich, es como que dijeron, bueno, si está Macri y Patricia Bullrich ahí, me garantizan de alguna manera que Milei no va a hacer cualquier cosa, no se va a cortar solo. Y eso es lo que necesitamos, no sé si es lo que necesitamos, lo que va a venir en la Argentina a partir de ahora. Nadie se va a poder cortar solo, vamos a necesitar sectores políticos, va a haber facciones separadas, chicas,
que van a necesitar ponerse de acuerdo y trabajar juntos, ¿no? Como una especie de cooperativa y como una especie de una cosa bien acuariana, ¿no? Colectiva, que va creando bueno, la gobernabilidad, ¿no? Que antes la gobernabilidad se esperaba, o hasta ahora siempre se esperó que provenga de una fortaleza presidencial que ahora no está presente, ¿no? Le voy a dedicar un párrafo a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio fue la principal fuerza de oposición todo este tiempo y todo el mundo creía que ganaba caminando estas elecciones y que el nuevo presidente iba a ser de Juntos por el Cambio. Por eso fue tan dura la batalla entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, porque creían que estaban peleando por quedarse con todo y al final se quedaron sin nada, ¿no? Y fíjense cómo de alguna manera cuando... Es decir, Juntos por el Cambio fue una coalición que básicamente se creó para ponerle, digamos, un límite al kirchnerismo, por decir así, bueno, con la desaparición y el ocaso lento de Cristina y del kirchnerismo, de la ciudad del kirchnerismo en general, y con el mal gobierno de Alberto Fernández, si no solo se termina desdibujando el rol oficialista del kirchnerismo, sino que se termina desdibujando el rol opositor de Juntos por el Cambio, porque sin el kirchnerismo, Juntos por el Cambio no tenía mucho razón que ser, era digamos, sectores que en un montón de cosas pensaban diferentes, los radicales, o ciertos radicales pensaban diferente de los del PRO, y bueno, aparece una nueva oposición, ¿no? Bueno, que ahora va a ser oficialismo, y bueno, vamos a ver un poco cómo se ordena eso, ¿no? Pero que yo creo que no es que se va a ordenar, va a haber facciones, es decir, va a haber varios bloques de lo que es hoy el bloque Junto por el Cambio, ley por ley, algunos van a votar a favor, los radicales van a apoyar algunas cosas, otras cosas no van a apoyar. Eh, no creo que Javier Milei desde el día uno, si bien él dice que ya no hay tiempo que estamos en una posición bastante de emergencia y que no hay tiempo para hacer gradualismo, vamos a tener que ir a políticas de shock, que probablemente sea cierto. Si no creo que Javier Milei pueda imponer sus ideas más extremas, no tiene poder para la cuestión de la venta de órganos y todo ese disparate que se dijeron, eh, o para dolarizar y ese tipo de cosas. Para dolarizar seguramente haga falta cambiar la Constitución Nacional, ¿no? Así que va a poder gobernar con las leyes que los demás estén dispuestos, los demás sectores estén dispuestos a aprobarles, ¿no? Y todo eso va a salir de negociaciones arduas bueno, y recordemos que la Argentina está teniendo ese Neptuno, ¿no? Entonces Neptuno clavado en el medio cielo, por más que sea por esa técnica de progresiones simbólicas, habla siempre de un presidente un poco desdibujado que no las tiene todas consigo. Así que me atrevería a decir, viendo un poco ese tránsito y bueno, no es un tránsito, esa progresión, que van a venir, digamos, un par de años un poco duros donde el gobierno no va a terminar de hacer pie, el gobierno de Javier Milei, donde va a seguir un poco la inflación y va a haber una especie de cierta debilidad en el gobierno, hasta que y va a haber protestas, obviamente, ¿no? Hasta que ese Neptuno se aleje del medio cielo, que eso habría que ver bien los grados, pero supongo que va a ocurrir alrededor del 2026, por ahí, hacia el segundo año de gobierno. Pero bueno, nada, esto ya es hacer demasiada futurología. Lo que quería decir es, no esperemos, el hecho de que haya ganado Javier Milei cambia algunas cosas, es decir, no esperemos lo que ocurrió siempre en Argentina, decir, bueno, esta persona va a ordenar todo y a partir de ahora empieza la etapa de Javier Milei y es todo acerca de si Javier Milei sí, Javier Milei no, porque, es decir, por esta etapa acuariana el presidente no va a tener tanto poder y va a necesitar alianzas y va a necesitar bueno, trabajar un poco con lo colectivo y tener muchos acuerdos, cosa que a Javier Milei no le sale nada fácil hacer acuerdos con los demás. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, es una etapa nueva, así que ya vamos a ir viendo un poco cómo viene la astrología de esa etapa nueva. Vamos a ver cómo es la carta de la asunción de Javier Milei cuando finalmente asuma. Vamos a ver si asume realmente el 10 de diciembre. Yo ya hice un video acerca de lo que nos podemos esperar del nuevo gobierno, aunque va a haber que hacerlo de vuelta cuando tengamos la hora correcta.
Y bueno, por ahora, nada, este video que habla de que, bueno, claramente pesaron más las cuestiones que tenían que ver con el cambio en el país, que eran cuestiones colectivas más que la carta buena que tenía Massa, y lo difícil que era ver un poco lo que iba a ocurrir en el balotaje, en las elecciones, porque con Neptuno en el medio cielo, por esta progresión de atafires o de direcciones simbólicas, hay como una especie de bruma que no nos permite ver un poco toda la cuestión presidencial, porque está tocando el sol y es el medio cielo. Y bueno, es probable que Milei, bueno, Milei definitivamente va a ser un presidente débil que va a necesitar muchos acuerdos, que eso tiene que ver con el espíritu de la era más acuariana que se viene. Eh, una cosa que quiero aclarar, que es que los analistas políticos a veces piensan en categorías que son un poco de otra época. Yo he escuchado decir, ¿cómo va a ser Milei para mantener el control de la calle? El control de la calle tiene que ver un poco con la etapa de tierra que ya pasó, que tiene que ver con los territorios, ¿no? Con esa cosa capricorniana. Es decir, hoy en día se pueden juntar, no sé, 1 millón de personas en Plaza de Mayo que si no lo están pasando por televisión no se entera nadie, ¿no? O si no salen las redes sociales. Y al revés, una idea puede circular por las redes sociales y todas las personas, es decir, más que juntar 1 millón de personas en una plaza, por ahí es mejor tener un hashtag en Twitter o en X o como se llame ahora, o una tendencia en las redes sociales, ¿no? Es decir, vivimos en la era de información, vivimos en la era de aire, entonces ya no es un poco como, es decir, fíjense que lo que ocurrió con Perón. Perón era un miembro de un gobierno militar en 1945 y estaba tomando demasiado poder, entonces los militares lo pusieron en, en la isla Martín García, lo detuvieron y la gente el 17 de octubre salió a pedir por Perón, fueron a la Plaza de Mayo ¿no? A pedir por Perón. Y ahí se crea el peronismo con el 17 de octubre. Pero bueno, era la etapa de tierra, es decir, la gente había que hacerlo físicamente, ¿no? Es decir, hoy no voy a decir que si meten preso a alguien se lo pueda sacar con un hashtag, pero digamos, si las redes sociales explotan, yo creo que es decir, Milei es un personaje que salió de las redes sociales, no salió de la política, no salió de la calle, no salió de la manifestación. Es decir, salió de ir a los programas y que la gente discutía sus ideas y que empezaron en las redes sociales a decir Milei, lo único que, digamos, tiene que venir Milei y no sé qué, y porque es el único que puede arreglar las cosas, y salió de ahí, ¿no? Entonces ya no estamos en un momento en el cual la manifestación con el bombo y tener un palo en la mano es lo que arregla todo, ¿no? Es decir, estamos en una era de información muy distinta, ¿no? Y así que yo no aplicaría a ver, obviamente que se junte gente en la calle es importante, pero yo no aplicaría las características políticas de los años 40, de los años 60 a la era que estamos viviendo. Estamos viviendo en una era de información muy distinta y las cosas se mueven de una manera muy distinta, ¿no? Yo creo que los que quieran hacer política como en los años 40, ¿no? Con los bombos protestando en la calle, no, digamos, es un anacronismo, es algo que tenía cierto significado en un momento y ahora cada vez tiene menos significado. Con bombos o sin bombos, no estoy hablando del peronismo, estoy hablando de la cosa de hacer despelote en la calle, ¿no? Sea quien sea. Una última cosita que me parece muy importante. Escuché gente muy preocupada diciendo, ay, ahora viene de vuelta a los 90, van a privatizar todo, van a destruir la industria, van a abrir la importación, bla, bla, bla. Y va a ser lo mismo que hizo Menem, va a ser lo mismo que hizo Martínez de Oz. No, estamos en una nueva etapa y una nueva etapa significa no repetir, ¿no? Que no va a pasar exactamente lo que pasó antes, ¿no? Y esto incluye que no se va a repetir las cosas que hizo Menem en los años 90, simplemente porque en los años 90 Plutón estaba atravesando la casa 2 de la Argentina, que la casa 2 es todo lo que tiene que ver con la finanza, la economía, ¿no? Entonces Plutón hizo lo que hace Plutón cuando está en una casa. Por un lado transforma, por otro lado empodera y por otro lado destruye todo. Entonces ocurrió eso, es decir, hubo una gran transformación de la economía argentina. Algunos sectores fueron muy empoderados, el sector más de la bolsa, todo ese tipo de cosas, el sector financiero, pero otras partes del sector económico argentino, de la industria, cierta industria, o sobre todo el tipo de industria que había fomentado Perón y Frondizi en cierta forma,
la sustitución de importaciones de los años 40, mucho de eso se destruyó. Y se destruyó también en algún punto porque, digamos, en los nuevos tiempos globalizados quizá no hace falta para las compañías tener una fábrica en cada país fabricando todo a nivel local, sino que, es decir, eso ocurrió, por ejemplo, en fábricas que, no sé, había una fábrica de dentífrico que tenía una fábrica acá, una fábrica en Brasil, una fábrica en Chile, y en un momento dijeron, no, dejemos solo la fábrica de Brasil y cerremos la de Argentina, cerremos la de Chile y exportemos de la fábrica en Brasil, ¿no? Entonces, eso no es solo Menem el que tuvo la culpa, es decir, vino una etapa más globalizada y estuviera Menem o no estuviera Menem, todo eso, parte de eso iba a ocurrir, ¿no? Pero bueno, ahora Plutón está en la casa 4 Argentina, que tiene que ver con otros cambios y con otras transformaciones y con otras muertes. Así que no va a pasar exactamente lo mismo, no es que vuelve el menemismo y ese tipo de cosas. Además, Menem pudo hacer un montón de las reformas que hizo porque era un presidente muy fuerte que justamente ordenaba la política argentina alrededor de él y nadie tenía suficientemente fuerza como para hacerle frente. Es decir, el radicalismo, que era un poco la primera oposición que tuvo Menem, no tenía el control del Senado, no tenía el Congreso, entonces digamos, Menem gobernaba haciendo más o menos lo que quería. Esto no va a ser así. Javier Milei va a ser un presidente que para aprobar cualquier cosa va a necesitar arduos acuerdos con la oposición, ¿no? Entonces se va a aprobar de alguna manera lo que quiera más la oposición que lo que quiera hacer Javier Milei. Pero bueno, no quiero hacer un video demasiado largo, ya es suficientemente largo, así que vamos a parar acá. Bueno, hay mucha tela para cortar, hay mucho que se puede decir acerca de Javier Milei y las elecciones y lo que viene en la Argentina, pero bueno, lo vamos a ir viendo en sucesivos videos. Así que bueno, como siempre les pido que me den un me gusta si les gustó, que se suscriban a mi canal, que toquen la campanita y bueno, les agradezco por haber llegado hasta acá. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.